El rugido de un motor deportivo rasgó el silencio de la noche en el barrio más exclusivo de la ciudad. Mateo Alarcón, heredero de una de las fortunas más grandes del país, frenó bruscamente su flamante Ferrari frente a la imponente mansión de los Alarcón. La música electrónica que escapaba por las ventanas hacía vibrar los cristales, mientras luces de colores danzaban en el interior, anunciando que la fiesta más esperada del año estaba en pleno apogeo. Mateo bajó del auto con una sonrisa arrogante dibujada en su rostro. Su cabello, perfectamente peinado, y su traje de diseñador gritaban dinero por cada poro. Mientras caminaba hacia la entrada, sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número. ¿Está todo listo?, preguntó con un tono que mezclaba diversión y malicia. Perfecto, asegúrate de que todos estén en el salón principal cuando ella llegue. Quiero ver sus caras. Guardó el teléfono y entró a la fiesta, saludando a sus invitados con la falsa calidez de quien se sabe superior. El champán corría como si fuera agua, las risas eran estridentes y los cuerpos se movían al ritmo de la música. Pero Mateo no prestaba atención a nada de eso, su mente estaba enfocada en el espectáculo que estaba por comenzar. En el otro extremo de la ciudad, en un pequeño apartamento de un edificio desgastado, Elena Suárez se miraba en el espejo de su baño. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aplicaba el poco maquillaje que tenía. El vestido que llevaba puesto era lo más elegante que poseía, aunque claramente había visto mejores días. Elena respiró hondo, intentando calmar los nervios que le carcomían el estómago. No entendía por qué Mateo Alarcón, el chico más rico y popular de la universidad, la había invitado a su fiesta de cumpleaños. Nunca habían cruzado más que un par de palabras en los pasillos. Sin embargo, aquí estaba, a punto de adentrarse en un mundo que solo conocía a través de las revistas y la televisión. Tomó su bolso gastado y salió del apartamento. El taxi que había pedido la esperaba abajo, un lujo que no podía permitirse normalmente, pero que consideró necesario para la ocasión. Mientras el vehículo se alejaba de su barrio, Elena no podía evitar sentir que estaba dejando atrás mucho más que solo calles familiares. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. La fiesta que Mateo había planeado como una cruel broma estaba a punto de convertirse en el escenario de revelaciones que sacudirían los cimientos de la alta sociedad. Y Elena, la chica que todos esperaban humillar, guardaba un secreto que haría temblar el mundo de lujos y apariencias de los Alarcón. Mientras el taxi se acercaba a la zona más exclusiva de la ciudad, las luces de la mansión Alarcón comenzaron a brillar en la distancia. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un momento consideró pedirle al taxista que diera la vuelta, pero algo en su interior, una mezcla de curiosidad y determinación, la impulsó a seguir adelante. Lo que sucedería en las próximas horas cambiaría el curso de muchas vidas, desenmascarando mentiras largamente ocultas y poniendo a prueba los valores de todos los involucrados. La fiesta de Mateo Alarcón estaba a punto de comenzar y con ella, una cadena de eventos que nadie podría haber previsto. El taxi se detuvo frente a la imponente reja de hierro forjado que custodiaba la entrada de la mansión Alarcón. Elena sintió que su corazón se aceleraba mientras observaba la opulencia que la rodeaba. Jardines perfectamente cuidados se extendían a ambos lados del camino de adoquín que conducía a la casa principal, una estructura majestuosa que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Con pasos titubeantes, Elena se acercó a la entrada. Un hombre corpulento, vestido de traje negro, la miró de arriba a abajo con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Nombre?, preguntó secamente. Elena Suárez, respondió ella, su voz apenas un susurro. El guardia consultó su lista, para sorpresa de Elena, asintió. Puede pasar, señorita Suárez. Al cruzar el umbral, Elena se sintió transportada a otro mundo. El vestíbulo de mármol brillaba bajo la luz de una araña de cristal que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. El murmullo de conversaciones y risas se mezclaba con la música que provenía del salón principal. Mientras tanto, Mateo se encontraba rodeado de sus amigos más cercanos, todos herederos de familias poderosas como la suya. Reían y bromeaban, copas de champán en mano, ajenos a las preocupaciones del mundo exterior. Entonces Mateo dijo: Sofía, una joven rubia con un vestido que dejaba poco a la imaginación.
¿Cuándo llegará tu invitada especial? Mateo sonrió con malicia. En cualquier momento. No puedo esperar a ver sus caras cuando la vean. Justo en ese instante, un silencio repentino se apoderó del salón. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde Elena acababa de aparecer. Su vestido, aunque modesto en comparación con los de las otras invitadas, resaltaba una belleza natural que nadie esperaba. Mateo se quedó sin aliento por un momento. Elena era hermosa, sí, pero había algo más en ella, una dignidad y una fuerza que no había anticipado. Por un instante, una punzada de culpa atravesó su pecho, pero la desechó rápidamente. El plan estaba en marcha y no había vuelta atrás. Se acercó a Elena con una sonrisa ensayada. Elena, qué alegría que hayas podido venir. Bienvenida a mi humilde morada. Elena, consciente de las miradas que la escrutaban, levantó la barbilla y respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Gracias por la invitación, Mateo. Tu casa es impresionante. Mateo la tomó del brazo y la guió hacia el centro del salón. Ven, déjame presentarte a algunos amigos. Mientras caminaban, Elena notó los cuchicheos y las miradas de desprecio apenas disimuladas. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien, que esta invitación tenía un propósito oculto, pero ya estaba aquí. Y una parte de ella estaba decidida a enfrentar lo que fuera que Mateo hubiera planeado. Lo que nadie sabía, ni siquiera Mateo, era que Elena guardaba un secreto que podría cambiar el equilibrio de poder en esa habitación. Un secreto que se remontaba a años atrás y que involucraba a la familia Alarcón. Mientras Mateo la presentaba a sus amigos, Elena escaneaba la habitación buscando una cara en particular. Y entonces la vio, en un rincón del salón, observando la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación. Estaba Carmen Alarcón, la madre de Mateo. Sus miradas se cruzaron por un instante y Elena pudo ver el reconocimiento y el miedo en los ojos de la mujer. Carmen palideció visiblemente y se excusó rápidamente, desapareciendo por una puerta lateral. Mateo, ajeno al intercambio silencioso entre su madre y Elena, continuaba con su actuación. Y esta es Sofía, mi amiga especial, dijo, presentando a la rubia, que ahora miraba a Elena con abierta hostilidad. Un placer, respondió Elena, su voz firme, a pesar de la tensión que sentía crecer en su interior. Sofía la miró de arriba a abajo. Vaya, Mateo, no sabía que ahora te juntabas con gente tan interesante. ¿De dónde dijiste que la conocías? Antes de que Mateo pudiera responder, Elena intervino. De la universidad. Aunque me temo que Mateo y yo no hemos tenido muchas oportunidades de hablar. Por eso me sorprendió tanto su invitación. Un silencio incómodo se instaló en el grupo. Mateo, por primera vez en la noche, pareció perder el control de la situación. Bueno, ya sabes lo que dicen, las fiestas son para hacer nuevos amigos, ¿no? En ese momento, un camarero se acercó con una bandeja de bebidas. Mateo, ansioso por romper la tensión, tomó 2 copas y le ofreció una a Elena. Un brindis por las nuevas amistades, propuso, alzando su copa. Elena tomó la copa con cautela, consciente de que cada movimiento suyo estaba siendo observado y juzgado. Mientras los demás bebían, ella solo fingió llevar la copa a sus labios. Su instinto de supervivencia, afinado por años de lucha, le advertía que mantuviera la mente clara. A medida que la noche avanzaba, Elena se movía por la fiesta como una intrusa en un mundo ajeno. Conversaciones sobre yates, viajes a destinos exóticos y negocios multimillonarios flotaban a su alrededor, pero en lugar de sentirse intimidada, cada palabra que escuchaba alimentaba su determinación. Mateo, por su parte, comenzaba a sentirse inquieto. La reacción de Elena no era la que había esperado. En lugar de la chica tímida y fácil de humillar que había imaginado, se encontraba frente a una mujer que parecía moverse con una gracia natural entre la élite, como si guardara un secreto que la hacía inmune a sus juegos crueles. Mientras tanto, en el estudio de la mansión, Carmen Alarcón bebía nerviosamente un vaso de whisky, sus manos temblando ligeramente. La presencia de Elena en la fiesta era una complicación que no había previsto. ¿Cómo había llegado esa chica aquí y qué sabía exactamente? De vuelta en el salón principal, Elena se alejó un momento del bullicio, acercándose a uno de los enormes ventanales que daban al jardín. Respiró profundamente, preparándose mentalmente para lo que vendría. Sabía que esta noche no terminaría sin confrontación, y estaba decidida a enfrentarla en sus propios términos. Lo que nadie en esa fiesta podía imaginar era que, bajo la fachada de la chica pobre invitada por lástima o crueldad,
se escondía una historia que conectaba a Helena con los Alarcón de una manera que sacudiría los cimientos de su imperio. Una historia de traición, secretos familiares y una herencia robada. Mientras Helena observaba su reflejo en el cristal superpuesto sobre el jardín iluminado, se prometió a sí misma que, esta noche, pasara lo que pasara, la verdad saldría a la luz. Y con esa verdad, el mundo de lujos y privilegios que la rodeaba podría desmoronarse como un castillo de naipes. La fiesta continuaba, la música y las risas enmascaraban la tensión creciente, pero para Helena, el verdadero evento de la noche apenas estaba por comenzar. Con una última mirada al salón lleno de gente que la menospreciaba, se preparó para dar el primer paso en un juego que llevaba años planeando. La noche era joven y los secretos de los Alarcón estaban a punto de ser revelados. El reloj de la mansión Alarcón marcó las 11 de la noche con un sonido grave que pareció resonar en los huesos de Helena. La fiesta estaba en su apogeo, pero ella sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. Necesitaba actuar pronto si quería llevar a cabo su plan. Mateo, por su parte, comenzaba a sentirse frustrado. Su broma cruel no estaba saliendo como esperaba. En lugar de ver a Helena humillada y llorosa, la encontraba conversando con soltura con algunos de los invitados más influyentes. ¿Cómo era posible que esta chica de origen humilde se moviera con tanta facilidad en su mundo? Decidido a recuperar el control de la situación, Mateo se acercó a Helena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Helena, querida, ¿estás disfrutando de la fiesta?» Helena le devolvió la mirada, su expresión inescrutable. «Es fascinante, Mateo, tu familia ciertamente sabe cómo organizar un evento». Mateo notó un tono extraño en su voz, como si cada palabra tuviera un doble sentido. Antes de que pudiera responder, ella continuó. «De hecho, me preguntaba si podría hablar un momento en privado con tu madre. Hay un asunto familiar que me gustaría discutir con ella». El rostro de Mateo palideció. «¿Familiar? No entiendo. Tú no tienes nada que ver con mi familia». Helena sonrió, una sonrisa que no tenía nada de la timidez que Mateo esperaba ver en ella. «Oh, Mateo, hay tantas cosas que no entiendes sobre tu propia familia. Pero no te preocupes, todo se aclarará muy pronto». En ese momento, Carmen Alarcón reapareció en el salón. Sus ojos recorrieron la habitación nerviosamente hasta que se posaron en Helena y Mateo. Con visible aprensión, se acercó a ellos. «Mateo, cariño, ¿me presentas a tu amiga?», preguntó Carmen, su voz temblorosa, traicionando su aparente calma. Antes de que Mateo pudiera responder, Helena dio un paso adelante. «Señora Alarcón, es un placer conocerla finalmente en persona. Soy Helena Suárez». El rostro de Carmen perdió todo color. «¿Suárez? ¿Eres la hija de María Suárez?». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que todo el salón contenía la respiración. Mateo miraba de su madre a Helena completamente perdido. «Así es», respondió Helena, su voz firme y clara. «María Suárez era mi madre y creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar». Carmen pareció envejecer 10 años en un instante. Aquino susurró en el estudio. «Ahora». Mientras Carmen y Helena se alejaban hacia el estudio, Mateo las siguió, determinado a entender qué estaba sucediendo. Los invitados comenzaron a murmurar, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo, aunque no sabían exactamente qué. En el estudio, Carmen cerró la puerta y se giró para enfrentar a Helena. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz una mezcla de miedo y resignación. Helena sacó un sobre de su bolso. «La verdad, señora, Alarcón y justicia para mi madre». Mateo, que había logrado entrar antes de que cerraran la puerta, intervino. «¿De qué están hablando? ¿Qué tiene que ver la madre de Helena con nosotros?». Helena miró a Mateo con una mezcla de lástima y determinación. «Tu madre nunca te lo contó, ¿verdad? Como la fortuna de los Alarcón no se construyó solo con el trabajo duro de tu abuelo, sino también con el robo y la traición». Carmen se dejó caer en un sillón, su rostro entre sus manos. «Por favor, Helena, eso fue hace mucho tiempo. Tu madre». Ella entendió al final, entendió. La voz de Helena se elevó, cargada de emoción contenida durante años. «Mi madre murió en la pobreza, trabajando en 3 empleos para mantenerme, mientras ustedes vivían en esta mansión, disfrutando de una fortuna que en parte le pertenecía». Mateo, completamente desconcertado, miró a su madre exigiendo una explicación. Carmen, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. «Tu abuelo y el padre de Helena, Roberto Suárez, eran socios.
Juntos desarrollaron la tecnología que fue la base de nuestra fortuna, pero Roberto murió en un accidente antes de que pudieran patentar el invento. Tu abuelo tomó ventaja de la situación, registró la patente a su nombre y dejó a María, la madre de Elena, fuera del negocio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su riqueza, se desmoronaba ante sus ojos. Elena, con voz controlada pero cargada de emoción, continuó: durante años, mi madre intentó que se hiciera justicia, pero sin dinero para buenos abogados y sin pruebas concretas, no pudo hacer nada. Murió creyendo que la verdad nunca saldría a la luz. Sacó unos documentos de un sobre, pero se equivocó. Encontré esto entre sus cosas. Son copias de los planos originales con las firmas de mi padre y tu abuelo. Y hay más: cartas, emails, todo lo necesario para probar que la mitad de la fortuna Alarcón nos pertenece por derecho. Carmen se levantó, temblando. Elena, por favor, podemos llegar a un acuerdo. No destruyas todo lo que hemos construido. Mateo, recuperándose del shock inicial, intervino. ¿Destruir? ¿De qué hablas, mamá? Si lo que Elena dice es verdad, tenemos que hacer lo correcto. Elena miró a Mateo con sorpresa. No esperaba encontrar un aliado en él. No quiero destruir nada, dijo Elena. Solo quiero justicia para mi madre, para mi padre y para mí. He vivido toda mi vida viendo cómo ustedes disfrutaban de lujos que también deberían haber sido míos. No busco venganza, busco lo que es justo. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. Arturo Alarcón, el padre de Mateo y actual CEO de las empresas Alarcón, entró con el rostro enrojecido por la ira. ¿Qué está pasando aquí, Carmen? ¿Quién es esta chica y por qué está hablando de hundir a nuestra familia? El ambiente en el estudio se cargó de tensión. Elena, Mateo, Carmen y ahora Arturo se miraban unos a otros, cada uno procesando la gravedad de la situación. La fiesta continuaba en el salón, ajena al drama que se desarrollaba tras las puertas cerradas del estudio. Pero las revelaciones de esa noche estaban a punto de cambiar el destino de dos familias para siempre. Mientras Arturo exigía explicaciones, Elena se mantuvo firme, sosteniendo los documentos que podrían cambiar todo. La verdad, largamente enterrada, finalmente salía a la luz, y con ella la promesa de justicia y redención. La noche estaba lejos de terminar, y los secretos más oscuros de la familia Alarcón apenas comenzaban a revelarse. El silencio que siguió a la entrada de Arturo Alarcón en el estudio fue breve pero ensordecedor. La tensión en el aire era palpable como una tormenta a punto de estallar. Arturo, un hombre imponente de unos 50 años, miró a cada uno de los presentes, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Exijo saber qué está pasando aquí, Carmen. ¿Quién es esta joven y por qué está amenazando a nuestra familia? Antes de que Carmen pudiera responder, Elena dio un paso al frente, su postura erguida y desafiante. Mi nombre es Elena Suárez, señor Alarcón, y no estoy amenazando a nadie. Solo busco la verdad y la justicia que se le negó a mi familia durante décadas. Arturo entrecerró los ojos, estudiando a Elena con una mezcla de desprecio y curiosidad. Suárez, no conozco ninguna familia Suárez que tenga algo que ver con nosotros. Tal vez deberías preguntarle a tu esposa sobre Roberto Suárez, intervino Mateo, su voz temblando ligeramente. Al parecer, hay mucho sobre la historia de nuestra familia que no sabemos. La mirada de Arturo se dirigió hacia Carmen, que parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. Carmen, ¿de qué está hablando nuestro hijo? Carmen, con un suspiro de derrota, comenzó a relatar la historia que había mantenido en secreto durante tantos años. Habló del partnership entre el padre de Arturo y Roberto Suárez, de la invención que cambió sus vidas y de cómo, tras la muerte de Roberto, su padre había reclamado todo el crédito y las ganancias para sí mismo. A medida que Carmen hablaba, el rostro de Arturo pasaba por una gama de emociones: incredulidad, shock y finalmente una ira fría y calculadora. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo?, preguntó Arturo con la voz peligrosamente baja. Carmen asintió, incapaz de mirar a su marido a los ojos. Lo descubrí poco después de que nos casáramos. Tu padre me hizo jurar que guardaría el secreto. Dijo que era por el bien de la familia.
por tu futuro, por el futuro de Mateo. Mateo, que había estado escuchando en silencio, finalmente explotó. ¿Mi futuro? Construyeron todo esto sobre una mentira y pensaron que era por mi bien. Elena, observando la dinámica familiar desmoronarse frente a ella, sintió una punzada de culpa mezclada con determinación. No había querido destruir una familia, pero la verdad tenía que salir a la luz. Tengo pruebas, dijo Elena, extendiendo los documentos que había traído. Cartas, planos originales, incluso correos electrónicos que mi madre logró recuperar. Todo demuestra la colaboración entre mi padre y su abuelo, señor Alarcón. Arturo tomó los documentos con manos temblorosas. A medida que los examinaba, su rostro perdía color. Esto no puede ser verdad. Mi padre no haría algo así. Lo hizo, dijo Carmen suavemente. Hemos vivido con esa mentira durante décadas. El silencio que siguió fue interrumpido por un golpe en la puerta del estudio. La voz de Sofía, la amiga de Mateo, sonó al otro lado. Mateo, ¿está todo bien? Los invitados están preguntando por ti y por tus padres. Mateo miró a su alrededor, súbitamente consciente de que estaban en medio de una fiesta que ahora parecía absurda y frívola en comparación con las revelaciones de la noche. Un momento respondió, su voz ronca. Luego, dirigiéndose a los demás, preguntó: ¿qué vamos a hacer ahora? Arturo, que había estado sumido en sus pensamientos, levantó la mirada. Su rostro ya no mostraba ira, sino una determinación fría. Nada, no haremos nada. Esta jovencita no tiene pruebas concretas, solo papeles viejos que podrían haber sido falsificados. Si intenta algo, la aplastaremos con todo el peso de nuestros abogados. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cree que puede enterrar la verdad así de fácil? Mi madre pasó años intentando que se hiciera justicia. No me rendiré ahora. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Arturo con desdén. ¿Ir a la prensa? ¿A los tribunales? Te destruiremos antes de que puedas siquiera presentar una demanda. Mateo, horrorizado por la actitud de su padre, intervino. Papá, no puedes hablar en serio. Si lo que dice Elena es verdad, tenemos que hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Arturo se burló. Lo correcto es proteger a esta familia, proteger todo lo que hemos construido. No voy a permitir que una don nadie venga a destruirlo todo por algo que supuestamente ocurrió hace décadas. Elena, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, decidió jugar su última carta. Tengo copias de todo, dijo, y no solo eso. Antes de venir aquí, envié toda la información a un abogado y a un periodista de investigación. Si algo me pasa, si intentan silenciarme, la verdad saldrá a la luz de todas formas. El rostro de Arturo se contorsionó de furia. Dio un paso amenazante hacia Elena, pero Mateo se interpuso entre ellos. Basta, papá. Esto se ha ido de las manos. Necesitamos calmarnos y pensar en cómo manejar esto de manera racional. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Arturo, Mateo tiene razón. No podemos simplemente enterrar esto. Hemos vivido con esta mentira durante demasiado tiempo. Tal vez sea hora de enfrentar la verdad y hacer lo correcto. Arturo miró a su esposa con una mezcla de traición y desesperación. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Perderíamos todo por lo que hemos trabajado. No todo, dijo Elena. No busco destruirlos, solo quiero lo que le corresponde a mi familia, es una compensación justa por años de injusticia. El ambiente en el estudio era eléctrico, cada persona presente sentía el peso de las decisiones que estaban por tomar. Decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Afuera, la fiesta continuaba, ajena al drama que se desarrollaba tras las puertas cerradas. Pero dentro del estudio, el futuro de dos familias pendía de un hilo. Mateo, mirando de Elena a sus padres, finalmente tomó una decisión. Creo que deberíamos escuchar lo que Elena tiene que decir completamente, y luego, como familia, decidiremos cómo proceder. Arturo parecía a punto de protestar, pero la mirada determinada de su hijo lo detuvo. Con un gesto de resignación, asintió. Bien, habla, señorita Suárez, pero te advierto, esto está lejos de terminar. Mientras Elena se preparaba para contar su historia completa, todos en la habitación eran conscientes de que las revelaciones de esa noche estaban a punto de cambiar sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. La verdad, largamente enterrada, finalmente salía a la luz, y con ella, la promesa de justicia, redención y quizás, reconciliación. La noche era joven, y los secretos más oscuros de la familia Alarcón apenas comenzaban a desentrañarse. Lo que siguiera a continuación determinaría no solo el futuro de Elena y los Alarcón,
sino también el legado de dos familias unidas por el destino y separadas por la traición. El silencio que siguió a la invitación de Arturo para que Elena hablara era denso de expectación y temor. Elena tomó una respiración profunda, consciente de que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían el curso de muchas vidas. Todo comenzó hace 30 años, empezó Elena, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con ahogarla. Mi padre, Roberto Suárez, era un ingeniero brillante pero de origen humilde. Trabajaba en una pequeña empresa de tecnología cuando conoció a su abuelo, señor Alarcón. Arturo escuchaba con el ceño fruncido, sus puños apretados sobre el escritorio. Mateo y Carmen permanecían en silencio, absortos en la historia que desentrañaba el origen de su fortuna. Elena continuó, juntos desarrollaron una tecnología revolucionaria para la purificación del agua. Mi padre se encargaba de la parte técnica, mientras que su abuelo aportaba los contactos y el capital inicial. Formaron una sociedad mitad y mitad con la promesa de cambiar el mundo y hacer fortuna en el proceso. Sacó una fotografía antigua de su bolso y la colocó sobre el escritorio. En ella se veían dos hombres sonrientes, uno claramente el abuelo de Mateo, el otro un hombre joven que guardaba un asombroso parecido con Elena. Esta foto fue tomada el día que terminaron el prototipo, explicó Elena. Estaban celebrando lo que creían sería el comienzo de algo grande. Y lo fue, pero no de la manera que mi padre esperaba. Mateo se inclinó para mirar la fotografía, notando la felicidad genuina en los rostros de ambos hombres. ¿Qué pasó después?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elena cerró los ojos por un momento, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. 3 días después, mi padre murió en un accidente de coche. Iba de camino a una reunión con potenciales inversores. El coche se salió de la carretera en una curva. La policía dijo que probablemente se había quedado dormido al volante. Carmen ahogó un sollozo mientras Arturo permanecía impasible, aunque un músculo en su mandíbula se tensaba visiblemente. Mi madre estaba devastada, continuó Elena. Estaba embarazada de mí en ese momento. Cuando fue a hablar con su abuelo sobre la sociedad y el futuro del proyecto, se encontró con una sorpresa desagradable. Él afirmó que no había ninguna sociedad formal, que mi padre solo era un empleado y que todas las ideas y el desarrollo eran propiedad exclusiva de la empresa Alarcón. Arturo se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo. Esto es ridículo. Mi padre nunca haría algo así. Debes estar mintiendo o confundida, exclamó. Elena lo miró directamente a los ojos. No estoy mintiendo, señor Alarcón, y tengo pruebas, dijo, mientras sacaba un fajo de documentos de su bolso. Estos son correos electrónicos, notas de reuniones, incluso un borrador del acuerdo de sociedad que nunca llegó a firmarse oficialmente debido a la muerte de mi padre. Mateo tomó los documentos y comenzó a revisarlos, su rostro palideciendo a medida que leía. Papá, esto parece auténtico. Hay detalles aquí que coinciden con lo que siempre nos has contado sobre cómo el abuelo construyó la empresa, dijo con voz temblorosa. Arturo se dejó caer pesadamente en su silla, el peso de la verdad comenzando a sentarse sobre sus hombros. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi padre haría algo así?, preguntó con incredulidad. Carmen, que había permanecido en silencio, habló con voz temblorosa. Era una época difícil para la empresa, Arturo. Tu padre siempre decía que hizo lo que tenía que hacer para asegurar nuestro futuro, el tuyo, le explicó. Elena asintió. Mi madre pasó años luchando para que se hiciera justicia. Gastó todos sus ahorros en abogados, pero sin un acuerdo firmado y con todos los registros oficiales a nombre de la empresa Alarcón, no pudo hacer nada. Murió hace 5 años, todavía soñando con el día en que la verdad saldría a la luz. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido distante de la música y las risas de la fiesta que continuaba en el salón. La yuxtaposición entre la frivolidad exterior y el drama que se desarrollaba en el estudio era casi dolorosa. Mateo, que había estado absorto en los documentos, levantó la mirada. Elena, ¿qué es exactamente lo que buscas con esto? ¿Venganza?, preguntó con seriedad. Elena negó con la cabeza. No, Mateo. Busco justicia, reconocimiento para mi padre y una compensación justa por lo que nos fue arrebatado. No quiero destruir tu familia ni tu empresa. Solo quiero lo que nos corresponde. Arturo, que parecía haber envejecido años en cuestión de minutos, habló con voz cansada. ¿Y qué propones exactamente?, preguntó. Un acuerdo, respondió Elena. Reconocimiento público del papel de mi padre en el desarrollo de la tecnología.
una participación en la empresa que refleje la sociedad original y una compensación por todos estos años. El silencio que siguió fue tenso. Cada persona en la habitación era consciente de que estaban en un punto de inflexión. Las decisiones que tomaran en los próximos momentos definirían el futuro de dos familias. Arturo miró a su esposa, luego a su hijo y finalmente a Elena. Necesitamos tiempo para procesar todo esto, para consultar con nuestros abogados y verificar toda esta información, dijo finalmente. Elena asintió. Lo entiendo, pero no esperaré para siempre. He vivido con esta verdad toda mi vida, cargando el peso de la injusticia que sufrieron mis padres. Estoy dispuesta a ser paciente, pero no a que me ignoren o intenten silenciarme. Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Creo que deberíamos escuchar a Elena. Si lo que dice es verdad, y estos documentos parecen confirmarlo, tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto, afirmó, mirando a su padre. Arturo miró a su hijo con una mezcla de orgullo y resignación. Mateo, no es tan simple. Esto podría tener consecuencias enormes para la empresa, para nuestra familia, respondió. ¿Y eso lo hace menos correcto?, interrumpió Mateo. Hemos vivido en una mentira, papá, una mentira que ha lastimado a otras personas. ¿No crees que ya es hora de enfrentar la verdad? El ambiente en el estudio era eléctrico. Cada persona presente sentía el peso de las decisiones que estaban por tomar, decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Arturo, creo que Mateo tiene razón. Hemos cargado con este secreto durante demasiado tiempo. Quizás sea hora de hacer las paces con el pasado, dijo suavemente. Arturo miró a su alrededor, consciente de que estaba en minoría. Con un suspiro de derrota, asintió lentamente. Bien, hablaremos con nuestros abogados mañana a primera hora. Pero esta noche tenemos una fiesta que atender, dijo con cansancio. Elena, sorprendida por el giro de los acontecimientos, asintió. Gracias, señor Alarcón. Es más de lo que esperaba. Mientras se preparaban para salir del estudio y enfrentar a los invitados, Mateo se acercó a Elena. Lo siento, dijo en voz baja. Por todo, por la forma en que te traté, por lo que mi familia le hizo a la tuya. Elena lo miró, viendo por primera vez al joven vulnerable detrás de la fachada de chico rico. No es tu culpa, Mateo. No elegimos las acciones de nuestros padres o abuelos, pero podemos elegir cómo respondemos a ellas, dijo, dándole una pequeña sonrisa. Las palabras salieron del estudio, listos para enfrentar el mundo exterior y las consecuencias de las verdades reveladas esa noche. La fiesta continuaba ajena al drama que se había desarrollado tras puertas cerradas, pero para los Alarcón y para Elena, nada volvería a ser igual. El peso de la herencia, tanto la material como la moral, descansaba ahora sobre sus hombros y con él, la oportunidad de redimir el pasado y forjar un nuevo futuro. Uno basado en la verdad y la justicia. El bullicio de la fiesta golpeó a Elena como una ola física cuando salieron del estudio. La música, las risas, el tintineo de las copas de champán, todo parecía surrealista después de la intensa confrontación que acababan de vivir. Mateo caminaba a su lado, su rostro una máscara de compostura que apenas ocultaba la tormenta interior. Arturo y Carmen lo seguían, sus expresiones cuidadosamente neutrales. Para cualquier observador casual, podrían haber estado discutiendo el clima o los últimos chismes de sociedad, no desentrañando secretos familiares que amenazaban con destruir todo lo que habían construido. Sofía, la amiga de Mateo, se acercó inmediatamente, su rostro una mezcla de curiosidad y ligera irritación. Por fin, ¿dónde han estado? Todo el mundo está preguntando por ustedes. Mateo forzó una sonrisa. ¿Asuntos familiares, Sofía? Ya sabes cómo es. Sofía miró a Elena con recelo. ¿Y ella también es asunto familiar?, preguntó, alzando una ceja. Antes de que Mateo pudiera responder, Arturo intervino con una suavidad que sorprendió a todos. La señorita Suárez es una invitada muy especial esta noche. De hecho, tengo un anuncio que hacer. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba planeando Arturo? Arturo se dirigió al centro del salón y pidió la atención de todos con un ligero golpe a su copa de champán. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente y todos los ojos se volvieron hacia él. Queridos amigos, comenzó Arturo, su voz firme y carismática como siempre, esta noche es una ocasión especial, no solo porque celebramos otro año de éxitos para Empresas Alarcón, sino porque tenemos el honor de recibir a alguien
alguien muy especial. Elena contuvo la respiración, esperando lo peor. Elena Suárez, continuó Arturo, señalándola con un gesto elegante, es la hija de un viejo amigo y colaborador de mi padre. Un hombre brillante cuya contribución a nuestra empresa ha permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Elena podía sentir docenas de miradas clavadas en ella. En los próximos días, prosiguió Arturo, estaremos haciendo algunos anuncios importantes sobre el reconocimiento de esta colaboración histórica. Por ahora, les pido que se unan a mí para dar la bienvenida a Elena a nuestra familia extendida de empresas Alarcón. Aplausos educados llenaron el salón, mezclados con susurros curiosos. Elena se encontró repentinamente rodeada de gente, todos ansiosos por conocer a la misteriosa recién llegada que había captado la atención de Arturo Alarcón. Mateo, parado junto a ella, parecía tan sorprendido como ella por el giro de los acontecimientos. Bien jugado, papá, murmuró, más para sí mismo que para Elena. Mientras tanto, Carmen se había acercado a un grupo de sus amigas más cercanas, claramente intentando controlar los rumores antes de que se salieran de control. Elena es una joven encantadora, la oyó decir. Su padre fue un genio incomprendido. Es hora de que la familia Alarcón reconozca las deudas del pasado. A medida que avanzaba la noche, Elena se encontró navegando por un mar de rostros desconocidos, todos ansiosos por conocerla, todos especulando sobre su repentina aparición en el mundo de los Alarcón. Respondía a las preguntas con una mezcla de verdad y evasión, consciente de que cada palabra podría tener consecuencias más allá de esa noche. En un momento dado, se encontró cara a cara con Sofía, cuyos ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Así que dijo Sofía, su voz dulce pero con un filo apenas oculto, ¿eres la hija de un viejo amigo de la familia? ¡Qué conveniente! Elena mantuvo la compostura. La vida está llena de sorpresas, ¿no crees? A veces el pasado tiene formas inesperadas de alcanzarnos, dijo. Sofía entrecerró los ojos. Supongo que sí, solo espero que sepas en qué te estás metiendo. Los Alarcón no son conocidos por compartir su fortuna o su poder. No busco ni fortuna ni poder, respondió Elena con calma, solo justicia y reconocimiento. Antes de que Sofía pudiera responder, Mateo apareció a su lado. Elena, ¿puedo hablar contigo un momento? Preguntó, y sin esperar respuesta, la guió hacia un rincón más tranquilo del salón. ¿Estás bien? Preguntó Mateo, su voz llena de preocupación genuina. Sé que esto no es lo que esperabas cuando viniste aquí esta noche. Elena lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus ojos. Estoy procesándolo, tu padre me tomó por sorpresa con ese anuncio. Mateo asintió. A mí también, pero creo que es su forma de tomar el control de la narrativa. Si él es quien revela la verdad en sus propios términos, tiene más posibilidades de manejar las consecuencias. ¿Y tú? Preguntó Elena. ¿Cómo estás manejando todo esto? Mateo dejó escapar una risa sin humor. Honestamente, no lo sé. Toda mi vida, todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre quiénes somos, todo ha cambiado en una noche. Es abrumador. Elena sintió una punzada de empatía. En su búsqueda de justicia, casi había olvidado que Mateo y su madre también eran víctimas de esta mentira, aunque de una manera diferente. Lo siento, dijo suavemente, no era mi intención causar tanto caos en tu vida. Mateo negó con la cabeza. No, no te disculpes. Tenías razón en venir aquí, en buscar la verdad. Es solo que no sé qué hacer ahora. ¿Cómo se supone que debo actuar? ¿Qué se supone que debo sentir? Elena puso una mano en su brazo, un gesto de consuelo que sorprendió a ambos. No hay una forma correcta de sentirse, Mateo, solo sé honesto contigo mismo. Es todo lo que cualquiera puede pedir. Por un momento, se miraron el uno al otro, un entendimiento silencioso pasando entre ellos, dos personas atrapadas en una tormenta, no de su propia creación, intentando encontrar un camino hacia adelante. El momento fue interrumpido por la llegada de Arturo. Elena, Mateo, espero no estar interrumpiendo, dijo. Su tono era cordial, pero sus ojos estaban alertas, evaluando la situación. Para nada, papá, respondió Mateo, enderezándose. Solo estábamos hablando. Arturo asintió. Bien.
Elena, me gustaría presentarte a algunas personas, socios importantes de la empresa, que estarán muy interesados en conocer tu historia familiar. Elena entendió el mensaje oculto, la verdad saldría a la luz, pero en los términos de Arturo. Era un baile delicado, un juego de poder y narrativas cuidadosamente controladas. Por supuesto, señor Alarcón, respondió Elena, estaré encantada de conocerlos. Mientras seguía a Arturo de vuelta al corazón de la fiesta, Elena echó una última mirada a Mateo. El joven, que había planeado humillarla esa noche, ahora parecía perdido y vulnerable. Las máscaras estaban cayendo, las verdades saliendo a la luz y nadie sabía exactamente cómo terminaría todo. La fiesta continuaba, un torbellino de lujo y apariencias, pero bajo la superficie, las corrientes de cambio estaban en movimiento. Elena se preparó para la siguiente ronda de presentaciones y preguntas, consciente de que cada palabra, cada gesto, podría tener consecuencias de largo alcance. La noche estaba lejos de terminar y el verdadero desafío apenas comenzaba. En el mundo de los Alarcón, donde las apariencias lo eran todo, Elena se encontraba ahora en el centro de un drama que amenazaba con cambiarlo todo. Y mientras navegaba por las aguas traicioneras de la alta sociedad, una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte cuando los últimos invitados abandonaron la mansión Alarcón. La fiesta había terminado, pero para Elena, Mateo y la familia Alarcón, la verdadera prueba apenas comenzaba. Elena se encontraba en la terraza, observando cómo el cielo pasaba de un profundo azul noche a tonos rosados y dorados. El contraste entre la belleza del amanecer y el tumulto interior que sentía era casi doloroso. Es hermoso, ¿verdad? La voz de Mateo la sobresaltó. Se giró para verlo acercarse, su corbata aflojada y el cabello ligeramente despeinado. Ya no quedaba nada del joven arrogante que la había invitado a la fiesta con intenciones crueles. Elena asintió. Sí, lo es. Aunque confieso que no esperaba estar aquí para verlo. Mateo se apoyó en la barandilla a su lado. Yo tampoco esperaba muchas cosas de esta noche. Guardó silencio por un momento antes de continuar. Elena, quiero que sepas que lamento profundamente cómo empezó todo esto. Mi comportamiento fue inexcusable. Elena lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Gracias, Mateo. Eso significa mucho para mí. Se quedaron en silencio por un momento, ambos perdidos en sus pensamientos, hasta que la voz de Arturo los interrumpió. Aquí están, dijo, uniéndose a ellos en la terraza. Aunque su voz sonaba cansada, sus ojos estaban alertas. Tenemos mucho que discutir. Carmen apareció detrás de él, llevando una bandeja con café. Pensé que todos podríamos necesitar esto, dijo, ofreciendo tazas a cada uno. Los cuatro se sentaron alrededor de una mesa de hierro forjado. El contraste entre la belleza del amanecer y la tensión del momento era palpable. Arturo fue el primero en romper el silencio. Elena, he estado pensando en todo lo que nos has contado, y aunque una parte de mí todavía quiere negarlo todo, sé que eso no sería justo ni para ti, ni para la memoria de tu padre, ni para nuestra propia integridad como familia. Elena asintió, esperando que continuara. He hablado con nuestro abogado principal, prosiguió Arturo. Vendrá esta tarde para discutir los detalles, pero quiero que sepas que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Reconoceremos públicamente la contribución de tu padre y estableceremos un fondo en su nombre para becas en ingeniería. Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Eso sería maravilloso. Mi padre siempre quiso ayudar a otros estudiantes a alcanzar sus sueños. Mateo intervino. Papá, ¿qué hay de la compensación económica? Elena y su madre han vivido en la pobreza mientras nosotros nos. Elena sintió que le daba vueltas la cabeza. Todo por lo que había luchado durante años parecía estar sucediendo de repente. Yo no sé qué decir. Gracias, señor Alarcón. Carmen tomó la mano de Elena. Querida, sé que esto no borra el pasado, pero espero que sea un comienzo para sanar viejas heridas. El silencio que siguió estaba lleno de emociones contenidas, alivio, esperanza, pero también el peso de los años perdidos y las verdades ocultas. Mateo fue el primero en romper el silencio.
¿Y ahora qué? ¿Cómo manejamos esto públicamente? Arturo se enderezó, volviendo a su modo de hombre de negocios. Haremos un anuncio oficial la próxima semana. Presentaremos la historia como un descubrimiento reciente de colaboración pasada, enfatizando nuestro deseo de rectificar un error histórico. Elena, si estás de acuerdo, nos gustaría que estuvieras presente en la conferencia de prensa. Elena asintió lentamente. Estaré allí. Creo que se lo debo a la memoria de mis padres. Mientras discutían los detalles del anuncio y los próximos pasos, el sol continuaba su ascenso en el cielo, bañando la terraza en una luz dorada. Era como si el nuevo día trajera consigo la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, no todo era optimismo. Elena no pudo evitar notar la tensión en los hombros de Arturo, la preocupación en los ojos de Carmen y la confusión apenas oculta en el rostro de Mateo. Sabía que este era solo el comienzo de un largo y complicado proceso. Mientras la conversación continuaba, Elena se encontró pensando en su madre, deseando que estuviera allí para ver este momento. Lo logramos, mamá pensó, sintiendo una mezcla de triunfo y melancolía. De repente, el sonido de un teléfono rompió la atmósfera. Arturo miró la pantalla y frunció el ceño. Es del Departamento de Relaciones Públicas. Parece que alguien de la fiesta filtró información a la prensa. Hay rumores circulando en las redes sociales. El grupo intercambió miradas de preocupación. La situación estaba evolucionando más rápido de lo que habían anticipado. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo Mateo, sorprendiendo a todos con su iniciativa. Papá, ¿qué tal si hacemos el anuncio hoy mismo? Mostrar que estamos tomando la iniciativa podría ayudar a controlar la narrativa. Arturo miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo. Es arriesgado, pero podría funcionar. Elena, ¿estarías dispuesta? Elena sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Este era el momento que había estado esperando durante años, la oportunidad de que se hiciera justicia. Pero también sabía que, una vez que la verdad saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Después de un momento de reflexión, asintió. Estoy lista. Hagámoslo. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad, llamadas telefónicas, reuniones apresuradas con abogados y el equipo de relaciones públicas. Preparación de declaraciones. La mansión Alarcón, que hace solo unas horas había sido escenario de una lujosa fiesta, ahora era un cuartel general en plena crisis. Elena observaba todo con una mezcla de asombro y ansiedad. Veía a Mateo trabajando codo a codo con su padre, ofreciendo ideas y sugerencias, transformándose ante sus ojos en el líder que podría llegar a ser. Carmen se movía entre todos, ofreciendo apoyo y manteniendo la calma en medio del caos. A medida que se acercaba la hora del anuncio, Elena se encontró a solas con Mateo por un momento. ¿Estás lista para esto?, preguntó él, su voz llena de preocupación genuina. Elena tomó una respiración profunda. Honestamente, no lo sé. He soñado con este momento durante tanto tiempo, pero ahora que está aquí es abrumador. Mateo asintió comprensivamente. Lo sé, siento que todo mi mundo se ha puesto de cabeza en una noche. Pero, por lo que vale, creo que eres increíblemente valiente por hacer esto. Sus miradas se encontraron, y por un momento, Elena vio no al hijo mimado de una familia rica, sino a un joven luchando por redefinir su lugar en el mundo, igual que ella. Gracias, Mateo dijo suavemente. Creo que ambos estamos a punto de embarcarnos en un viaje que nunca esperamos. Antes de que pudiera responder, Arturo los llamó. Era hora. Mientras se dirigían a la sala de prensa improvisada, Elena sintió una mezcla de emociones, miedo, esperanza, determinación. No sabía exactamente qué le depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. La verdad, tanto tiempo enterrada, estaba a punto de salir a la luz, y con ella la promesa de justicia, redención. Y quizás algo completamente inesperado, una nueva familia forjada en las brasas de viejos secretos y nuevas verdades. Mientras las cámaras comenzaban a parpadear y los micrófonos se encendían, Elena tomó una última respiración profunda. El mundo estaba a punto de cambiar y ella estaba en el centro de todo. La historia de Elena Suárez y los Alarcón estaba lejos de terminar, de hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. El flash de las cámaras era cegador. Elena parpadeó,
momentáneamente desorientada por las luces y el murmullo de voces que llenaban la sala de conferencias de Empresas Alarcón. A su lado, Arturo Alarcón se aclaraba la garganta, preparándose para hacer el anuncio que cambiaría el curso de muchas vidas. Buenas tardes a todos, comenzó Arturo, su voz firme a pesar de la tensión visible en sus hombros. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa, convocada con tan poca antelación. Tenemos un anuncio importante que hacer, uno que corrige un error histórico y honra una colaboración que ha permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. Elena sintió que su corazón latía con fuerza. Este era el momento que había imaginado durante años, el momento en que la verdad saldría finalmente a la luz. Arturo continuó relatando la historia de Roberto Suárez y su colaboración con el fundador de Empresas Alarcón. Habló de innovación, de amistad y finalmente de una injusticia que había tardado demasiado en corregirse. Es por eso que hoy, junto a Elena Suárez, hija de Roberto, anunciamos la creación del Fondo Roberto Suárez para la Innovación en Ingeniería. Además, Empresa Alarcón reconocerá oficialmente a Roberto Suárez como co-creador de la tecnología que ha sido la base de nuestro éxito durante décadas. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas, creando un caos controlado en la sala. ¿Por qué se ha tardado tanto en reconocer esta aportación? ¿Qué compensación recibirá la familia Suárez? ¿Cómo afectará esto a la estructura de propiedad de Empresas Alarcón? Arturo respondió a las preguntas con calma estudiada, pero Elena pudo ver el costo emocional que esto le estaba suponiendo. Cada palabra era una admisión de culpa, cada explicación, una disculpa velada por años de silencio y negación. Cuando llegó su turno de hablar, Elena se encontró sorprendentemente calmada. Mi padre, Roberto Suárez, fue un hombre que creía en el poder de la innovación para cambiar el mundo. Hoy veo ese sueño hacerse realidad de una manera que él nunca pudo imaginar. Este reconocimiento no solo honra su memoria, sino que también abre puertas para futuros innovadores que, como él, tienen grandes ideas pero carecen de los recursos para llevarlas a cabo. Las preguntas continuaron, algunas incisivas, otras casi acusatorias. Elena y los Alarcón respondieron lo mejor que pudieron, navegando por un campo minado de implicaciones legales y éticas. Mientras la conferencia de prensa llegaba a su fin, Elena sintió una mano en su hombro. Era Mateo, con los ojos llenos de una mezcla de admiración y remordimiento. Lo hiciste increíble, susurró. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. La noticia de la revelación sobre las Empresas Alarcón se extendió como un incendio, generando titulares en todo el país e incluso internacionalmente. El precio de las acciones de la empresa fluctuó salvajemente al principio, pero se estabilizó cuando quedó claro que la compañía estaba manejando la situación con transparencia y responsabilidad. El anuncio del Fondo Roberto Suárez fue bien recibido por la comunidad científica y empresarial, visto como un paso positivo hacia la rectificación de viejos errores. Para Elena, la vida cambió de manera dramática de la noche a la mañana. Pasó de ser una joven luchando por llegar a fin de mes a ser reconocida como la heredera de un legado tecnológico importante. Las ofertas de entrevistas, contratos de libros y oportunidades de trabajo llegaron en avalancha. Pero con el reconocimiento también llegó el escrutinio. Hubo quienes cuestionaron sus motivos, acusándola de oportunismo, de manchar la memoria de figuras respetadas de la industria. Elena enfrentó estas críticas con la misma gracia y determinación que había mostrado en la conferencia de prensa. Para los Alarcón, el costo de la verdad fue alto, pero no tan devastador como habían temido. Arturo, en particular, encontró un nuevo propósito en la tarea de rectificar los errores del pasado. Trabajó incansablemente para implementar el Fondo Roberto Suárez, asegurándose de que tuviera un impacto real en la vida de jóvenes ingenieros prometedores. Carmen, por su parte, se convirtió en una aliada inesperada para Elena. Las dos mujeres, unidas por una historia compartida de secretos y pérdidas, desarrollaron un vínculo que trascendía las circunstancias de su encuentro. Pero quizás el cambio más sorprendente fue el que experimentó Mateo. El joven que había comenzado esta historia como un niño rico mimado, emergió con una nueva perspectiva sobre la vida y su lugar en el mundo. Trabajó estrechamente con Elena en la implementación del fondo,
descubriendo en el proceso una pasión por la filantropía y el impacto social que nunca había sabido que tenía. 6 meses después de aquella fatídica fiesta, Elena se encontraba nuevamente en la terraza de la mansión Alarcón. Esta vez, sin embargo, no estaba sola ni se sentía fuera de lugar. A su alrededor, un grupo diverso de personas charlaba animadamente. Los primeros beneficiarios del Fondo Roberto Suárez, algunos ejecutivos de empresas Alarcón, por supuesto, la familia Alarcón. Mateo se acercó de ella, 2 copas de champán en mano. Un brindis le ofreció con una sonrisa. Elena aceptó la copa, devolviendo la sonrisa. ¿Por qué brindamos? Mateo miró a su alrededor, a la mezcla de personas que ahora formaban parte de sus vidas. Por los nuevos comienzos, dijo finalmente, y por las segundas oportunidades. Mientras chocaban sus copas, Elena no pudo evitar reflexionar sobre el camino que los había llevado hasta allí. La noche de la fiesta, cuando entró en la mansión Alarcón, nunca hubiera imaginado que terminaría así, no como una intrusa, sino como parte de algo más grande que ella misma. La verdad había tenido un costo, sí. Había sacudido los cimientos de una familia poderosa. Había expuesto mentiras largamente enterradas y había forzado a todos a enfrentar partes incómodas de sí mismos y de su historia. Pero también había traído consigo la posibilidad de redención, de crecimiento y de un futuro más brillante, no solo para Elena y los Alarcón, sino para todos los que se beneficiarían del legado de Roberto Suárez. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la terraza en tonos dorados, Elena sintió una profunda sensación de paz. Su lucha por la justicia había terminado, pero un nuevo capítulo estaba comenzando, un capítulo lleno de posibilidades, de nuevas relaciones y de la oportunidad de hacer el bien en el mundo. La fiesta, que había comenzado como un intento de humillación, se había convertido en el catalizador de un cambio profundo y duradero. Y mientras Elena miraba a Mateo, a los Alarcón y a los jóvenes ingenieros llenos de esperanza, supo que el verdadero legado de su padre no era la tecnología que había ayudado a crear, sino el impacto que su historia tendría en generaciones por venir. El camino hacia la verdad había sido largo y difícil, pero al final había valido la pena cada paso, porque a veces, de los secretos más oscuros y de las intenciones más crueles, pueden hacer algo hermoso y transformador. Y esa, pensó Elena, mientras se unía a la conversación a su alrededor, era quizás la lección más valiosa de todas.